Muy buenos días a todos y bienvenidos al sexto día de la semana Outsource to LAC 2020. Como saben, Outsource to LAC ofrece un espacio a las compañías de servicios digitales globales para aprender de los expertos de la industria a nivel regional y global sobre las más recientes innovaciones del sector. En los servicios globales es un hecho que el trabajo ocurre donde sea, cuando sea, en todo el mundo. Si las cuarentenas globales demostraron a más gerentes que el trabajo productivo se puede realizar desde cualquier lugar, solo se hace más probable que el proveedor de servicios adecuado pueda encontrarse con el cliente correcto independientemente de la ubicación de ambos. Pero lograr una fuerza laboral dispersa y productiva no es tan fácil como enviar a todos a la casa con una computadora y ya. Por ello, les traemos este Future Flash titulado Trabajo remoto, lo que se queda y lo que se va. Y nos acompaña Sergio Nubel, cofundador y CEO de Get On Board. Antes de comenzar, quiero recordarles que al final de la charla vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, así que los invito a todos a irlas escribiendo en el panel de comentarios que tienen aquí en Zoom. Y sin más, Sergio, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te doy la palabra. Muchas gracias, Manuela. Hola a todos, gracias por estar acá. Vamos a tener varias cosas interesantes para compartir hoy. Voy a pasar a compartir mi pantalla de inmediato. Esta charla es, y esto es lo que les quiero hablar de Get On Board y mí también para que puedan. Yo soy cofundador y CEO de Get On Board, y Get On Board es la plataforma de empleos tecnológicos y remotos más grande de América Latina. Llevamos varios años ya impulsando el mercado laboral tecnológico, no solamente a niveles nacionales, sino también entre todos los países. También fomentando un montón el trabajo remoto hacia otras zonas y otras localidades, como por ejemplo Norteamérica. Y nos ha tocado ver a lo largo de los años un montón de aprendizajes y de tendencias acerca de cómo ha ido evolucionando el empleo tecnológico y, por supuesto, también el empleo remoto. Las empresas tecnológicas han sido las pioneras justamente en adoptar esta modalidad de pandemia. Y nosotros como equipo también remoto desde el 2013, o sea, llevamos ya 7 años trabajando como empresa remota. Así que hemos podido aprender un montón también de nuestra propia experiencia personal y de lo que hemos podido compartir con clientes, partners y otras empresas que están cercanas a nosotros y que también han estado en remoto. Y lo que les quiero compartir es justamente una serie de apreciaciones que consolidan nuestra propia experiencia personal y también lo que hemos ido aprendiendo observando la evolución del mercado tecnológico en Latinoamérica y también en el mundo. Y desde ahí vienen algunas cosas que se quedan y otras cosas que se van. Y creo que esto es importante justamente para entender en este contexto excepcional de pandemia cuáles son las cosas que deberíamos conservar y cuáles son las cosas que empiezan tal vez a perder un poco de importancia. Y empezando por las cosas que se van. La primera es justamente entender el trabajo remoto como una respuesta de contingencia. Hoy en día prácticamente todos los países del mundo y prácticamente todos los países de Latinoamérica estamos en alguna forma de trabajo remoto forzado. Y en la mayor parte de los casos, además involuntario,
justamente porque no necesariamente éramos empresas preparadas para poder trabajar en esta modalidad, pero hemos tenido que hacerlo de manera obligada por las cuarentenas. Nuestra expectativa y lo que hemos ido observando en el mercado también es que más y más empresas están dándose cuenta que esto no puede simplemente ser una medida de emergencia o una respuesta de contingencia, y que el trabajo remoto como tal tiene montones de beneficios y generar una cultura de trabajo remoto trae montones de ventajas a la operación y a la estrategia de una empresa que lo hacen algo sustentable para perseguir no solamente cuando las cosas están mal o cuando hay una pandemia o cuando las autoridades nos piden cuarentena, sino en general, como una manera permanente de poder mantener la operación flexible y resiliente y más amplia ante cualquier que suceda, no solamente una pandemia. Todo prepara a las organizaciones mejor para la incertidumbre. La segunda cosa que empieza a desaparecer es la proximidad geográfica como prioridad de contratación. Y acá, de nuevo, pienso que muchas de las empresas que hoy están trabajando remoto solamente por un tema forzado y por un tema temporal o contingente, no necesariamente están aprovechando este beneficio. Pero lo cierto del trabajo remoto es que no es solamente la obligación de quedarte en la casa. El trabajo remoto lo que hace es darte la flexibilidad para que tú puedas incorporar personas a tu equipo desde cualquier lugar. Nosotros en Get On Board tenemos personas de Lima, de Santiago, de Ciudad de México y de Miami que están trabajando hoy en día con nosotros. Eh, y el poder acceder a un pool de talento mucho más grande viene derivado justamente de que la proximidad ya no importa. Y cuando lo empiezas a pensar de esa manera, es increíble la cantidad de tiempo donde la proximidad geográfica a un edificio ha sido nuestra principal prioridad de contratación. Eh, Eso con el trabajo remoto empieza a desaparecer. De nuevo, este son el tipo de cosas que si una empresa adopta el trabajo remoto de manera temporal o como una respuesta de emergencia, no van a poder hacer realidad estos beneficios. Pero las empresas que sí lo están haciendo de manera deliberada y de manera estratégica, se dan cuenta que ya no están solamente restringidas a sus países de origen o a sus ciudades de origen, pueden contratar personas desde cualquier lugar, partiendo por toda Latinoamérica, que además tiene la gran ventaja de ser una región muy alineada en zonas horarias con Estados Unidos y muy alineada en zonas horarias en sí misma. Para una empresa argentina es muy fácil contratar a alguien de Colombia, para una empresa peruana es muy fácil contratar a alguien de México, para una empresa chilena es muy fácil contratar a alguien de Ecuador, etc. Y esa es una ventaja que definitivamente se empieza a materializar y se empieza a volver posible gracias al trabajo remoto. Otra de las cosas que empiezan a desaparecer es el cumplimiento de horarios y la cultura ASAP, o sea, la cultura de las cosas urgentes y la cultura de te necesito ahora en este mismo momento. Le llamo cultura porque muchas de las cosas que solemos catalogar como urgentes, alta prioridad, time sensitive, y etcétera, son cosas que en realidad se podrían manejar de mucha mejor manera si es que la empresa tuviera una mejor manera de documentar la información y tuviera un sistema de gestión del conocimiento en su lugar. Y el tema del cumplimiento de horarios también tiene que ver con lo mismo, que tiene sentido cuando todas las personas trabajan físicamente en la misma oficina y tienen que coincidir en una misma hora, pero en general hay una cultura que está relacionada con mientras más horas trabajo, mejor estoy trabajando, o dicho de otra forma, entender a qué horas entra y sale de trabajar una persona es parte de las cosas que yo miro para entender si la persona está trabajando bien. Y creo que ya a estas alturas es bastante fácil entender que no porque una persona esté trabajando todo el día y llegue puntual y se vaya puntual, significa que es una persona que está produciendo. No necesariamente es una persona que está trayendo resultados a la organización o no es una persona que esté solucionando problemas o agregando valor. En remoto, la verdad es que se hace muy difícil monitorear el cumplimiento de horarios y más allá de eso, nos empezamos a dar cuenta que es irrelevante, que pierde importancia. Y además que si estamos trabajando tenemos la posibilidad de trabajar con personas en otras ubicaciones, en otras zonas horarias, una de las maneras de sacarle partido a eso justamente es empezar a depender menos de que todo el mundo coincida en vivo al mismo tiempo. Las empresas remotas más grandes del mundo
o las empresas distribuidas más grandes del mundo que están a lo largo de todo el planeta, que tienen equipos repartidos en todas partes, es absolutamente imposible que puedan coincidir al mismo tiempo. Lo que hacen es generar una cultura y una manera de trabajar donde eso ya no es necesario. Y eso tiene montones de ventajas y voy a hablar un poco también de la flexibilidad, pero pensando en las cosas que se van, la primera tiene que ver con lo que les digo, con que ya no es necesario tener que cumplir con un horario y no es necesario tener que coincidir al mismo tiempo. Y este tipo de requerimientos empieza a desaparecer, especialmente como medida de la productividad, como medida del éxito en el trabajo. Otra cosa que se va a ir yendo, y yo sé que hoy no parece mucho que se esté yendo, pero créanme, son las videollamadas interminables. Y creo que la cultura de las videollamadas interminables y estar todo el día en reuniones en Zoom o en Teams o lo que sea, que estoy seguro que acá todo el público se va a identificar, tiene mucho que ver también con una respuesta de parche, con tratar de remediar o tratar de traducir una cultura presencial y una cultura física, tratar de traducirla a remoto. Y obviamente para una empresa que no está preparada y una empresa que nunca ha intentado trabajar en remoto o aumentar la flexibilidad, las videollamadas es todo lo que tienen para tratar de replicar el ambiente de oficina o la inmediatez de la conversación de la oficina. De nuevo, eso con un buen sistema de gestión del conocimiento, con una cultura de trabajo que está más enfocada en el autoservicio y con una manera de gestionar la documentación, los entregables y la información que realmente sea más sólida y más consistente, las videollamadas empiezan a perder importancia. Y por supuesto que puedes seguir teniendo sesiones de trabajo en vivo y por supuesto que hay ciertas conversaciones que vale la pena tener en vivo, pero creo que hay una gran diferencia entre tener una hora de videollamada al día a tener 7 u 8. Porque al final, y creo que de nuevo, estoy seguro que la audiencia se va a identificar, eh, al final las videollamadas continuas se transforman en un sucedáneo o en un reemplazo del trabajo y muchas veces uno no puede avanzar y es irónico que uno no pueda trabajar porque están demasiadas videollamadas al mismo tiempo. O tiene demasiadas videollamadas una tras otra y no tiene espacio para producir valor realmente. Y esto, de nuevo, es una herencia de la reunionitis y de la cultura demasiado enfocada en sentirnos que estamos ocupados y que estamos haciendo cosas, eh, lo cual puede sentirse muy tranquilizador, pero no necesariamente se traduce en resultados. Y otra de las cosas que empiezan a disminuir es en general la cultura de la vigilancia y el monitoreo. Eh, el solo hecho de tener que marcar tarjeta y de tener que registrar horas de entrada y de salida es herencia de una cultura que está mucho mejor orientada tal vez para fabricar autos a principios del siglo pasado, pero que cuando se trata de personas que trabajan con el conocimiento y con información no tiene ningún sentido. Por supuesto que se puede hacer vigilancia y monitoreo remoto y hay software y hay cosas que se pueden instalar, pero de nuevo, seguir esa vía en primer lugar es corto de vista, porque te sigue fomentando cosas de una cultura que son tóxicas y que tiene que ver con la desconfianza y con que no soy capaz de confiar en mi equipo y en las personas que trabajan conmigo. Por ende tengo que vigilarlas y por ende tengo que monitorearlas porque siento que si no estoy arriba de ellos se van a distraer o van a dejar de trabajar o van a aprovechar la menor oportunidad posible para hacer cualquier cosa que no sea trabajar. Y esa es una premisa bastante triste y de más está decir que es una premisa muy tóxica en términos de lo que genera para la cultura. Y sobre todo es inefectiva y más aún, cada vez más hoy en día los trabajadores tienen opciones. Hoy en día ya una persona no necesita estar amarrada a una empresa que tiene este tipo de prácticas dañinas, porque hay alternativas y cada vez más empresas están entendiéndolo, cada vez más los trabajadores tienen opciones. Es algo que nosotros vemos muy fuertemente en tecnología. Si la empresa te trata mal, si la empresa te monitorea, te vigila, tú te vas a ir. Te vas a ir a otro lugar porque tienes opciones y porque hay empresas que tienen un mejor lugar para trabajar. Y hay cosas que llegaron para quedarse de todo este tema del trabajo remoto. La primera tiene que ver con la gestión del conocimiento y con la mentalidad de la documentación, y eso es un poco a lo que me refería en la primera parte. Eh,
uno dice, la gestión del conocimiento no necesariamente es algo que sea exclusivo del trabajo remoto, es algo que toda empresa debería gestionar, pero lamentablemente en una empresa que trabaja presencial, el dolor o la urgencia de gestionar el conocimiento desaparecen porque se reemplazan por las conversaciones en vivo y en directo. Yo puedo ir y preguntarle o tocarle el hombro a la persona que sabe, o preguntarle a viva voz, y la persona va a estar ahí y me va a responder. Desaparece la necesidad de tener ese conocimiento registrado en alguna parte. En remoto eso es inviable, no es práctico realmente, y el remoto te empieza a empujar justamente a tener una mentalidad de documentar por defecto, que las compañías y que las organizaciones pasen a registrar su conocimiento y pasen a tener lugares más estables a los cuales puedan acceder. Eh, y lamentablemente tener las cosas en archivos y tener las cosas escondidas en presentaciones que luego nadie puede consultar es muy difícil. Imagínense si es que la Wikipedia tuviera que ser, la Wikipedia viviera en formato de documentos de Word. Sería imposible de leer. Justamente el hecho de que las cosas existan de manera pública, abierta, fácil de navegar, fáciles de buscar, de consumir, es parte de lo que hace la Internet tan valiosa, y eso es igualmente válido para el conocimiento interno de las organizaciones. Las organizaciones que llevan tiempo trabajando en remoto comienzan a gestionar su documentación de manera activa y se empiezan a dar cuenta que eso las vuelve más resilientes y que les quita justamente la necesidad de coincidir en vivo al mismo tiempo. Y de esto se desprende también otra cosa, que es la mentalidad de autoservicio, y que tiene que ver con que las personas en la compañía tienen lo necesario para poder atenderse a sí mismas, y la tónica se transforma de ser una tónica donde yo tengo que pedir permisos, donde el jefe o la jefa me tiene que aprobar, donde yo no puedo dar muchos pasos ni muchos movimientos, que incluso para poder comprar post-its tengo que elevar una solicitud o llenar un formulario, a la mentalidad de acá está todo lo que tú necesitas, atiéndete, acá está el conocimiento, acá está la información, acá están los datos, acá están las materias primas, acá está todo el repositorio de lo que la compañía sabe para que tú puedas hacer tu trabajo de mejor manera. Entonces la mentalidad de autoservicio es un camino de dos lados. La organización le provee a sus colaboradores las cosas necesarias, la materia prima necesaria para poder trabajar. Y los colaboradores adoptan esta mentalidad autónoma donde nadie va a venir a darte las instrucciones, nadie va a venir a decirte exactamente lo que tú tienes que hacer. Acá simplemente tienes todo lo que necesitas para cocinar, anda y cocina, porque eso es lo que tú sabes hacer. Otra cosa que sube y que se va a quedar es el trabajo en base a resultados, y yo sé que a todos nos encanta pensar que trabajamos en base a resultados y que gestionamos las empresas en base a resultados, pero en realidad en una organización presencial se vuelve mucho más fácil y barato y cómodo en realidad medir si es que la gente parece ocupada, si es que la gente llega y se va a la hora, si es que una persona parece estar trabajando, y hay un montón de trabajo en base simplemente a verse ocupado. El pasarnos el día entero en reuniones nos reconforta porque nos sentimos ocupados, nos sentimos haciendo algo productivo. Pero lo cierto es que en remoto, como realmente no puedo vigilar a las personas y es absolutamente imposible saber en qué están en todo momento, lo único que me queda es empezar a entender qué están aportando a la organización. Y cuando puedo ver qué están realmente aportando y entregando en términos de calidad, de cantidad, de resultados, entonces empezamos a adoptar una cultura de flexibilidad. ¿Por qué? Porque ya no me importa a qué horas empieza a trabajar esta persona. No me importa a qué hora termina de trabajar, no me importa dónde está ubicada esta persona, en la medida que esta persona esté colaborando con los resultados, esté haciendo una diferencia, esté agregando valor. Y esta flexibilidad por defecto trae montones de otras ventajas asociadas, porque las personas pueden compatibilizar su vida personal y su vida familiar con el trabajo, porque personas que hoy en día tienen dificultades integrándose a la fuerza laboral, como por ejemplo las madres solteras, tienen la posibilidad de poder trabajar en remoto. Las personas pueden irse a vivir a su ciudad natal, a la playa, al campo, a un lugar con un menor costo de vida para poder sacarle más provecho a sus ingresos, etcétera. Las personas tienen opciones. Eh, yo sé que eso no es necesariamente la manera en la cual funciona hoy en día el trabajo en cuarentena, porque estamos obligados a quedarnos en la casa, pero cuando adoptas trabajo remoto como una estrategia permanente, la dinámica cambia totalmente. Y, y de acá viene justamente el tema que lo cierra, y es que una de las cosas que vienen para quedarse es tomar el trabajo remoto de manera deliberada, explícita y permanente. Ya no solamente como una respuesta de emergencia, como algo que
adoptas involuntariamente porque las autoridades te lo ordenaron, sino que pasa a ser algo que entiendes que le trae resiliencia a tu organización, que le trae ventajas competitivas a tu organización, que permite que la organización sea mucho más productiva, mucho más diversa, mucho más inclusiva y en general mucho más eficiente. Y ese es un poco el mensaje de hoy. Y me encantaría entender, Manuela, cuáles son las preguntas en el rato que tenemos para poder conversarlas, ¿no? Pero desde ya, muchas gracias por el espacio y por estos minutos para haber compartido esto con ustedes. Gracias, Sergio, por tu presentación. Definitivamente estamos viviendo un momento sin precedentes y tenemos, bueno, acá un par de preguntas. Entre los usuarios o clientes que tiene Get On Board, ¿tienen algunas estadísticas de cuántos de estos desarrolladores logran encontrar trabajo ofreciendo soluciones y servicios fuera de su país? La verdad es que es bastante variable porque en realidad Get On Board consolida ofertas de trabajo, obviamente locales y también remotas. Hay muchas personas que siguen prefiriendo postular en sus países, otras personas que postulan en otros países. Yo diría que aproximadamente entre un 20 o un 30% de los desarrolladores terminan trabajando para empleos que no necesariamente son en su país de origen. Y creo que hoy con la pandemia eso se ha acelerado mucho más. Y se ha acelerado también el entender que el trabajo remoto es capaz de estabilizar situaciones locales o nacionales. Si un país está en problemas económicos o problemas laborales, las personas de ese país pueden trabajar para otros países y de alguna forma estabilizar mucho más el sistema. Eso fue algo que nosotros observamos en Chile a fines del año pasado con el estallido social. Muchas personas en Chile comenzaron a trabajar remotas en tecnología para otros países y lograron que el dinero siguiera entrando y que sus economías locales al menos y sus familias y sus redes de cercanas se pudieran mantener. Entonces, ese es más o menos el número, pero la verdad es que varía un montón y hoy estamos viendo una tendencia súper creciente justamente porque ya a medida que más empresas se abren más oportunidades para los trabajadores también. Claro, y de estas empresas que han hecho ya parte de Get On Board, ¿sabes cuáles han sido los mayores retos que han tenido para exportar sus servicios a pymes o startups de otros países, tanto de la región como de afuera? Del lado de los profesionales, creo que uno de los mayores desafíos tiene que ver con el inglés, especialmente para quienes están ofreciendo sus servicios a Estados Unidos o quienes trabajan con empresas, con equipos que son multinacionales y que por ende terminan hablando inglés. Me parece que el gran desafío para los profesionales latinoamericanos es aprender inglés para poder interactuar de mejor manera con equipos de Norteamérica y en general de otros países que no hablan español. Y desde el lado de las empresas, creo que mucho tiene que ver con, en general, aprender a salir de una cultura basada en lo local y empezar a pensar más regionalmente o más globalmente, que se refleja tanto en la adquisición de talento y a quienes contratan, como también a qué mercados deciden servir. Entonces, de nuevo, eso es algo que hoy se está volviendo más líquido, más flexible, más transparente, pero es una transición porque no todas las empresas vienen con esa mentalidad y por ende necesitan adaptarse en el tiempo. Claro, y bueno, ya que estamos hablando de estos retos, ¿cómo has visto tú que las empresas logran lidiar con los trámites de recursos humanos, de nóminas, de pagos internacionales, sobre todo cuando nunca han contratado personas del extranjero y es su primera vez? No es fácil. Nosotros en carne propia vivimos la parte de las complejidades que hay que navegar, pero afortunadamente hay todo un ecosistema de organizaciones y de empresas que se dedican justamente a absorber esa fricción. Justo hace poco en un podcast que tenemos en Get On Board sobre trabajo remoto, que está en inglés, pero les invito a escucharlo y están las transcripciones también en español en nuestro blog. Nuestra última invitada es justamente miembro de una de estas empresas que se llama Safeguard Global. Y así como Safeguard, hay otras empresas que se dedican justamente al tema de Global Payroll. O sea, que estas empresas te proveen a ti el servicio de ser la entidad contratadora en otros países. Entonces, si tú tienes una empresa en Colombia y quieres contratar a alguien en México, no necesitas formar una entidad en México, usas uno de estos servicios y le pagas a la empresa localmente. Y eso está haciendo un montón justamente por absorber toda esta complejidad y vuelve mucho más fácil y con mucha menos fricción el poder manejar justamente estos equipos en remoto.
La verdad es que para empresas medianas o pequeñas no tiene mucho sentido formar entidades en cada país donde quieres contratar a una persona. Y afortunadamente hoy estos servicios lo hacen mucho más fácil. Entonces, creo que es muy interesante ver cómo está emergiendo un ecosistema de servicios que apoyan el trabajo remoto y el trabajo internacional y que lo vuelven muchísimo más fácil que antes y que además pueden absorber esta complejidad para que las empresas se puedan concentrar en encontrar el talento concreto en lugar de tener que preocuparse de los asuntos legales, de cómo lo van a hacer para evitar incumplir las reglas, para evitar caer en infracción o para evitar perjudicar al empleado de otro país. Hoy en día está este tipo de entidades y de servicios de Global Payroll lo hacen muchísimo más fácil y yo les recomiendo 100% que busquen esa alternativa, porque ya con eso pueden pasar a enfocarse a encontrar el talento adecuado en lugar de manejar estas complejidades legales. Impecable, es definitivamente un call to action para todas las empresas que están aquí con nosotros que todavía no se han aventurado a contratar personas en otros países. Es una gran oportunidad. Y bueno, hablando un poco más sobre la productividad, tú ya nos diste algunas sugerencias, pero ¿cuáles son, por ejemplo, estas tecnologías que ayudan a los equipos a mejorar su productividad? Creo que más que tecnologías específicas, porque digamos, herramientas hay montones, pero el tema con las herramientas, y eso es cierto para Zoom, para un martillo, para un destornillador o para Office o lo que sea, es que las herramientas son tan buenas como la organización que las está usando. Y creo que muchas de las cosas que realmente hacen una diferencia son más culturales de la organización. Y tiene mucho más que ver con las cosas que se propone deliberadamente la organización. Creo que hoy definitivamente hay que privilegiar las herramientas que son cloud, que son colaborativas, o sea, que permiten ser editadas por todo el mundo en vivo, que evitan los cuellos de botella, que evitan que tú tengas que andarle pidiendo permiso a TI para poder actualizar un repositorio de información. En general, creo que hay que tratar de depender menos de los archivos, porque los archivos tienen muchos problemas, muchas versiones, son pesados, son difíciles de acceder, de buscar, etc. Creo que mientras más se parezca a lo que estamos haciendo en una Wikipedia, como organización es mejor. Hay varias herramientas ahí al respecto que han salido últimamente, como Notion, Slide, Confluence, y hay varias otras que son justamente estas especies de knowledge base o de repositorios que están en la nube, que todo el mundo, toda la organización los puede editar de manera súper fácil y son tan fáciles de usar como escribir en Word. Y por supuesto hay herramientas como Microsoft Teams, Slack, etcétera. Pero de nuevo, esas herramientas no te resuelven el problema por sí solas, las herramientas no hacen magia. Lo realmente importante es que la empresa tenga sus prioridades claras y que estén continuamente educando a sus colaboradores, marcando el ejemplo y en general estimulando la actitud de la documentación. Tú puedes tener todas las herramientas correctas en su lugar, si las personas no entienden cómo usarlas o las personas no tienen los incentivos a usarlas de manera correcta, el valor, el potencial no va a estar ahí. Así que me parece que es muy importante que todas las herramientas en realidad respondan a la cultura y vengan empujadas por la cultura. La cultura no es algo que se pueda descuidar ni que uno se la pueda delegar a las herramientas porque las herramientas no lo van a hacer por ti. De acuerdo, Sergio. Además de estimular la productividad, nosotros, digamos, en nuestra experiencia, hablando con empresas de Conecta Américas, también hemos visto que surge un poco la pregunta de cómo podemos también estimular a las personas para que puedan diferenciar su tiempo de trabajo con su tiempo libre, porque este límite se está mezclando un poco. Entonces mi pregunta para ti es también cómo la tecnología podría ayudarnos a hacer esa división de roles ahora que los límites están un poco difusos. Agora que os limites se tornaram pouco difusos. Bueno, una de las cosas que creo que se pueden hacer Acho que uma das coisas que en pode general ser tiene em que ver geral principalmente con tem a ver estimular, con mostrarle a los trabajadores cuáles son las ventajas del trabajo remoto. estimular En general lo digo como motivación y como manera de que las personas se suban a bordo y también de que puedan absorber mucha de la fricción y de la complejidad podendo en absorver estos muito. tiempos. Tiene que ver con que las personas entiendan que el trabajo remoto bien tomado las va a beneficiar, que son personas que
van a traer muchas ventajas y que definitivamente van a haber ciertos beneficios. Eso en general de lo que alcancé a entender de tu pregunta, Manuela. Justo hubo ahí un audio que se interpuso, pero entendí que tenía que ver con el tema de la motivación de las personas. Dime si estuvo bien o no. Claro, sí, acá vemos que hubo un problema con el audio. Quisiera verificar si las personas ya nos están escuchando bien. Nos escucharon por un momento en portugués. Ya saben, estas cosas pasan. Sí, te estaba preguntando, era cómo también motivarlas a que pudieran tener los límites entre la vida personal y la vida laboral. Y también cómo la Ok, tecnología juega un rol en esto, qué soluciones tecnológicas también te ayudan a ti como a limitar esos espacios. la verdad es que apagar notificaciones es fácil. O sea, tecnológicamente la manera de definir los espacios existe, pero de nuevo creo que hay un problema cultural que hay que resolver. Eh, y creo que para nadie es fácil, y para nosotros mismos como empresa remota tenemos que estar continuamente recordando al equipo y recordándonos de la necesidad de marcar límites. Eh, y de nuevo, técnicamente es tan sencillo como decir, a partir de las 7 de la tarde o de la hora que sea, yo no recibo notificaciones ni reviso correos y configuro los temas para dejar las cosas apagadas. Pero el tema es que igual mi jefe me puede llamar a las 9 de la noche si es que siente que algo es urgente. Entonces, creo que hay un tema de nuevo de cultura y de actitud que hay que estimular. Eh, Al final, si lo miras de cierta manera, el trabajo remoto te libera, entre otras cosas, mucho tiempo de traslado, especialmente en ciudades grandes como las latinoamericanas, donde fácilmente te puedes gastar 2 horas al día o 3 horas al día en el tráfico. Y ese tiempo lo ganas para ti. Y ese tiempo lo ganas no para trabajar más para la empresa, sino que lo ganas para poder descansar tu mente, para poder despejar, para poder aprender cosas complementarias, desarrollar un hobby, cuidar tu estado de salud, hacer ejercicio, etcétera, comer más sano, o lo que sea que al final termina repercutiendo en el largo plazo en el bienestar y en la productividad de una persona. Creo que tratar de exprimirnos y usar el trabajo remoto solo para trabajar más es pan para hoy y hambre para mañana, porque tarde o temprano terminamos cediendo al estrés. En cuarentena es muy difícil establecer límites porque ni siquiera podemos salir de nuestra casa, entonces es como estar en una oficina 24/7, ¿no? Eh, Fuera de ese contexto, por supuesto que hay más cosas que se pueden hacer para recuperar los espacios. De nuevo, es algo que se tiene que adoptar de manera deliberada, es algo que los líderes de las empresas tienen que decirle explícitamente a las personas. A partir de cierta hora, desconéctate, a partir de cierta hora, descansa tu mente, cambia de contexto, haz cosas que te hagan bien, porque eso permite que al día siguiente vuelvas a ser una persona descansada, productiva, con ideas frescas, con la mente descansada, porque si no, empieza a bajar la calidad de las decisiones que tomas, porque ya estás tan cansada que ya es imposible pensar con claridad, y eso empieza a disminuir la productividad. Entonces, creo que es importante que ese mensaje se mande desde arriba, porque de nuevo, yo lo puedo tener claro como empleado, pero si mi jefe no lo entiende, voy a verme en problemas y voy a tener tensiones extra de todas formas. Así que creo que es algo que es parte justamente de la cultura remota que uno empieza a empujar, es haz la separación, haz la distinción, es sano para ti, es sano para la empresa también. Gracias, Sergio, y totalmente de acuerdo. Es muy importante que todos también cuidemos la mente, es un órgano más, así que la estabilidad emocional es súper importante. Bueno, sé que se nos está acabando el tiempo, de todas maneras quisiera que finalizáramos con esta pregunta, y es, ¿cuál es tu visión y la de tus socios en Get On Board sobre la explosión del teletrabajo durante la pandemia? ¿Crees que el teletrabajo llegó para quedarse? ¿Y qué tipo de empresas ya no volverán necesariamente a la oficina aún en el mundo post pandemia? Que creo que es una de las preguntas que más nos hacen todo el tiempo. Creo que la presentación justamente se trata Eu de que acredito que llegó para essa quedarse, apresentação, pero el hecho de justamente, que hayan cosas que hayan llegado para quedarse no necesariamente significa que las personas la vayan y las organizaciones la vayan a tomar. En la banca, por ejemplo, me ha tocado observar
cómo algunos bancos se han subido 100%, y de hecho hay neobancos, hay bancos que ya empiezan así, empiezan atendiendo online y trabajando en remoto desde el principio. Otros bancos que han decidido subirse con fuerza a esto y adoptar el trabajo remoto como una estrategia deliberada, y tienes otros que no lo entienden y que siguen forzando a la gente a ir a la oficina, o que han tirado la toalla y que han decidido seguir operando como siempre. Entonces, la oportunidad está ahí, pero la oportunidad no va a venir por defecto. Y creo que al final una de las cosas interesantes justamente de este mercado cada vez más competitivo es que las empresas que no lo entienden a tiempo pierden. Creo que ya es un asunto de supervivencia y de competitividad de las empresas el subirse a esto de manera deliberada, consciente y pronta. Las oportunidades están ahí y hay un montón de conocimiento existente para entender cómo hacer la transición a remoto y para poder navegarla de la mejor manera posible. Si no quieres hacerlo como organización, nadie te puede obligar, y probablemente vas a empezar a sentir el impacto y los resultados y la pérdida de competitividad. Entonces, creo que llega para quedarse, pero quienes primero van a tomar esto y quienes primero se van a beneficiar de esto son las organizaciones que tienen justamente una mentalidad progresista, pensando hacia adelante, pensando justamente en que esto permite reinventar el trabajo, y que entienden cuáles son las ventajas competitivas y estratégicas que les trae abrazar el trabajo remoto. Esas son justamente, y tienden a estar más en tecnología, pero no porque las empresas tecnológicas tengan una ventaja inherente. Creo que las empresas tecnológicas lo que tienen es una mentalidad de experimentación y una mentalidad de adopción más rápida, pero creo que esto está al alcance de cualquier compañía que trabaje con información. Y por supuesto que hay muchas industrias donde también el trabajo físico, tienes que vender productos físicos o tienes que trabajar con maquinaria, y hay ciertas partes de la operación que no vas a poder volver remotas así quisieras. Pero toda empresa trabaja con conocimiento. Desde la bodeguita más chica que vende cosas en la esquina hasta una organización multinacional gigante, todas trabajan con conocimiento. Definitivamente la parte que tiene que ver con el conocimiento se puede volver remota, se puede volver flexible. Esa oportunidad definitivamente está para todo el mundo, y por supuesto que cada empresa y cada industria tiene que aprender cómo funciona para ellas en particular. Para una minera va a ser muy distinto que para una fintech. Pero de que se puede, y de nuevo, las empresas que primero lo abracen y primero se aventuren son las que van a cosechar los beneficios antes. Bueno, ya todos los que nos están escuchando saben el mensaje, hay que aventurarse. Bueno, Sergio, quiero darte las gracias, excelentes insights los que nos diste hoy, hay todavía mucho por hablar, mucho por descubrir. Los invitamos a todos de todas maneras a seguir la conversación en la plataforma del evento. Ya saben que hay un chat en esta sesión donde pueden seguir comentando, donde pueden seguir enviando sus mejores prácticas. Es un momento muy importante para formar comunidad y aprender de las experiencias de las otras empresas en este mismo sector. Y antes de acabar, los quiero invitar a todos a que nos acompañen a las sesiones que tendremos esta tarde. A las 3 p.m. tendremos servicios de logística, la clave para acceder a lo esencial. Y por último, a las 4 de la tarde tenemos una sesión muy especial llamada Comercio electrónico en tiempos de pandemia hacia un mercado digital regional. En esta sesión de las 4 de la tarde nos va a acompañar Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, junto con Luis Alberto Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que gracias a todos por estar acá. Sergio, muchas gracias por tu tiempo, tus insights tan valiosos. Esperamos poder contar contigo en una próxima ocasión. Encantadísimo, Manuela, gracias a ti, gracias a todo el equipo por la invitación, y gracias también a todos quienes estuvieron acá hoy día. Nos estamos viendo. Bueno. Chao, chao. Chao, chao.